Muy bien. Damos gracias al Señor, como mencionábamos hace un momento, porque nos permite este tiempo para poder estudiar juntos. Quiero recordarles que si ustedes lo tienen a bien, pueden tener sus cámaras encendidas, sus audios, eso sí, apagados. Y también, si ustedes no pueden tener sus cámaras encendidas, está muy bien. Lo importante es que haya concentración allí donde está, allí donde el Señor le permite en este momento estudiar, abrir las escrituras, ténganlas por favor listas, sus Biblias. Es importante, este no es un estudio de ideas humanas, este es un estudio acerca de la historia de redención tal y como el Señor la reveló en su palabra. Así que es importante que cuando yo vaya a un pasaje, cuando les diga que debemos ir a algún pasaje, todos estemos confirmando lo que Dios nos ha dicho ahí y que ha quedado consignado, que ha quedado ahí de manera escrita. Ayer tuvimos un buen tiempo, gracias a Dios, en el que pudimos recordar dos eventos importantes. Uno, ese evento que habíamos dicho ocurrió momentos antes de que ellos entraran a poseer la tierra de Canaán. Ya habían pasado cerca de 40 años después de que el Señor les dio la ley en el Sinaí. Y vamos entonces así recordando esta única historia en la que cada vez más Dios va agregando riquezas y significado a esta historia de la redención que está centrada toda en la promesa de Cristo Jesús. Y pudimos ver en ese evento cómo Dios castigó la incredulidad de su pueblo. Siempre la incredulidad ha sido, es y será castigada. La incredulidad es una forma de decirle a Dios que Él es mentiroso. Y Dios siempre ha castigado, castiga y castigará la incredulidad. Finalmente con el infierno, con el lago de fuego. Por ello es que estos estudios nos proveen el conocimiento que debe ser creído para poder ser salvados de la muerte eterna. De tal manera que si tú crees este mensaje que estamos siempre reiterando, serás salvo. Ahora, todo lo que ayer recordamos apunta a eso. Ustedes recordarán que anoche estuvimos viendo ese evento en el que Dios castigó la incredulidad de su pueblo, enviando serpientes ardientes que seguramente al morder a ese pueblo, a esa parte de ese pueblo, les dejaron incapacitados para hacer algo por sí mismos. De hecho, recordarán ustedes que vimos ese registro en el libro de Números, en donde se nos dice que mucho pueblo murió, muchos murieron. Así, viendo la mortandad, viendo las consecuencias de su incredulidad, viendo que Dios es un Dios no solo amoroso, que provee salvación, sino también un Dios que castiga el pecado. Dios santo y justo. Clamaron para que el Señor tuviera misericordia de ellos, y en efecto, Dios tuvo misericordia de ellos. Le mandó a Moisés a hacer una serpiente de bronce y colocarla sobre un asta, es decir, sobre una cruz. Y recordemos que la orden de Dios fue que cada israelita que estaba siendo mordido por la serpiente mirara a esa serpiente crucificada, a esa serpiente de bronce que estaba siendo allí maldecida en la cruz, y el israelita mordido debía mirar a esa serpiente que estaba siendo enjuiciada en la cruz para que el israelita mordido por la serpiente pudiera vivir. Y esto fue muy ilustrativo acerca de la fe. Ningún israelita, por estar afectado por la mordedura, podía dirigirse hacia la cruz ni tocar. De hecho, Dios no mandó ello, porque esta es una lección que nos dice que nadie, ningún ser humano está en capacidad de salvarse a sí mismo. Nadie tiene esa capacidad. La única forma en que, repasábamos ayer, pudiéramos ser salvos por nosotros mismos es que cumpliéramos el estándar de la ley, ese estándar perfecto que Él dejó. Pero recordemos que ese estándar es no violar un solo mandamiento de la ley de Dios ni una vez en la vida,
y no violarlo ni externa ni internamente. Ese es un estándar que es imposible de cumplir para el ser humano. Y por eso, corderos inocentes y perfectos, que tipifican al perfecto Jesucristo que vendría, que sí cumpliría la ley perfectamente, están siendo los instrumentos usados por Dios para que el hombre, sacrificándolos, pueda ser salvo por la muerte del inocente que muere en lugar de el pecador. Y así en este evento pudimos notar cómo los israelitas solamente tenían que mirar con fe a la serpiente en la cruz y así iban a ser sanados y salvados. Y pudimos recordar algo importante ayer. Cada provisión de salvación que hemos visto, las pieles del cordero, el carnero para Isaac y para Abraham, el arca con una sola puerta, el cordero de la Pascua que salvó los primogénitos en Egipto, el camino en medio del mar, agua milagrosa de la roca, pan del cielo milagroso, todo esto junto con la serpiente puesta allí en la cruz, esta serpiente de bronce, aunque son diferentes formas, realmente apuntan a lo que iba a ser una sola persona, el libertador venidero, el libertador prometido. Todo esto es sombra, es figura de lo que haría el libertador venidero. Y por eso también ayer, al final de la lección, pudimos ver algunas profecías contundentes que se acercaban ya al tiempo del cumplimiento de la venida del Señor Jesucristo y que preanunciaban aspectos, detalles impresionantes acerca de la venida del libertador, como dónde nacería, ¿no? En Belén, que sería Dios y hombre, que tendría un reinado, que sufriría antes de tener un reinado, al punto de que le harían huecos en sus manos y en sus pies, le despedazarían en su carne, sería un cordero llevado al matadero, pero también resucitaría. Todo esto lo vimos anoche con las profecías que hablaban de lo que vendría a ser este libertador. Y hoy entonces tenemos el privilegio enorme de llegar a la lección del Nuevo Testamento, en donde podemos ver el cumplimiento de esta profecía tan anhelada, tan esperada en su momento y en estas lecciones que estamos nosotros viendo. Así que quiero que nos ubiquemos en el Nuevo Testamento. Ya vamos a entrar al Nuevo Testamento. Hoy dejamos ya atrás el Antiguo Testamento y entramos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento entonces nos relata el cumplimiento de la promesa del Redentor. El Antiguo Testamento nos habló de la promesa del Redentor, pero el Nuevo Testamento nos habla del cumplimiento de la promesa del Redentor. Así vamos a ubicarnos entonces en el tercer evangelio. Está Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, luego Marcos y tercero Lucas. Vamos a ubicarnos en Lucas, en el capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Muy bien. Ahora, antes de leer los versículos de este capítulo, quiero que recordemos una profecía que ayer estudiamos. El último libro del Antiguo Testamento fue Malaquías. Y allí vimos una profecía. El Señor prometió que antes que Él apareciera en medio de los hombres, Él enviaría un mensajero que preparara los corazones y preparara el camino en medio del pueblo para recibir a el Dios hecho hombre, a Jesucristo, al prometido. Así que en esa profecía se nos decía que un hombre escogido de Dios iba a ser enviado un poco antes para ir preparando el camino en medio del pueblo de Israel antes de que llegara el Señor Jesucristo. Y precisamente lo que quiero que leamos es el cumplimiento de esa profecía. Entre esa profecía y su cumplimiento pasaron algo más de 400 años. Entre esa profecía que leímos ayer y lo que vamos a leer hoy.
Vamos entonces a Lucas capítulo 1 y vamos a leer los versos 5 al 17. Espero por favor que usted esté muy animado, muy gozoso con su Biblia abierta y siga la lectura conforme yo la vaya dirigiendo. Lucas 1, 5 al 17. Vamos a ir leyendo, dice así. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerle incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie, a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Juan. Juan, este nombre es importante. Llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y noten esta expresión final: para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, que este es el hombre que algo más de 400 años antes se había prometido, y no solo antes por el profeta Malaquías, sino muchos años atrás por el profeta Isaías también. Juan. Juan es el hombre que, hijo de Zacarías y de Elizabeth, va a ser usado por Dios para preparar el camino en el pueblo para cuando llegue Jesucristo el libertador. Así que esto es precioso, esto es magnífico, porque todo lo que estamos viendo es que el Señor es fiel en sus promesas. Ninguna cosa que Él promete dejará de cumplirse. Todo lo que Él promete lo cumple. Ahora, conforme a la profecía, Juan es el hombre que va a empezar a hacer un trabajo de preparar los corazones de los hombres para que estén prestos, para que estén listos a recibir al Señor Jesucristo, el prometido desde el Edén, luego de que Adán y Eva pecaran. Ahora, quiero que por favor saltemos al verso 26. Y vamos a leer hasta el verso 38. Acabamos de leer una porción que nos habló de Juan. Este Juan es el que conocemos en las Escrituras como Juan el Bautista, el hombre que Dios escogió para preparar el camino antes de que llegara el Señor Jesucristo. Ahora, ubicados en Lucas 1:26, vamos a leer información concerniente a el Señor Jesucristo. Dice el verso 26: al sexto mes, el ángel Gabriel, es decir, el mismo ángel que anunció el nacimiento de Juan el Bautista, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. Y por favor, recordemos una de las profecías de ayer. El Señor daría una señal de que el Salvador estaría en medio de los hombres cuando una virgen concibiera. Esa es una señal tremenda. Ninguna virgen concibe. Esto es algo milagroso. Y aquí se está hablando de esa virgen,
Ahora entonces empezamos a unir las profecías con su cumplimiento. Dios es fiel. Verso 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué tipo de saludo sería este? ¿O qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La palabra Jesús en hebreo significa Salvador. Este es precisamente el prometido desde Edén. Génesis 3:15. Jesús fue prometido allí. Recordemos, el hijo de la mujer, el descendiente de la mujer o la simiente de la mujer vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. He aquí el cumplimiento de esa profecía que a lo largo de la historia, como pudimos repasar, fue dándose y cada vez con más y más información enriquecedora, información potente, información hermosa acerca de este libertador. El nombre Jesús es el nombre más precioso entre los hombres. Recordemos las profecías que pudimos ver ayer. Es el Dios hecho carne. No es un simple hombre, es Dios hombre. Verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, es decir, será rey como pudimos ver ayer. Verso 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Una profecía que ya ha comenzado a cumplirse, pero que no ha llegado a su plenitud. En pleno 2021 estamos todavía esperando que esta profecía se cumpla en su plenitud, pero ya comenzó a cumplirse. Tal vez más adelante Dios permita que podamos estudiar estos temas con una mayor profundidad. Verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella no entiende cómo iba a poder quedar embarazada si no estaba casada, por lo tanto, no tenía relaciones sexuales. Y esto es extraño para María. ¿Cómo va a poder concebir en su vientre si no está casada? Ahora el ángel responde así. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Noten que esto es muy importante. Jesús no tendría un padre humano, pero sí una madre humana. Ahora, esto tiene implicaciones importantes. Por eso cuando vimos Génesis 3:15, vimos que este Salvador prometido, el Señor Jesucristo, sería descendiente de la mujer. Esto es muy importante para recordar. Tal vez algunos no estuvieron en esa primera lección, en donde pudimos ver la promesa, es decir, cuando fue prometido por primera vez el Salvador. Pero allí vimos que se promete que sería descendiente de la mujer. Interesantemente, no del hombre, sino de la mujer. Ahora entendemos mejor que esta profecía se refiere a que su humanidad la derivaría no de un padre humano, sino de una madre humana. Pero es divino porque tiene la misma sustancia de Dios. Por eso es hijo de Dios. Ahí está el Dios hombre. Algo más que es importante. Recordemos que desde Adán y después de su pecado,
El pecado de Adán ha sido transmitido de generación en generación por no la mujer, no por Eva, sino por Adán, quien es la cabeza representativa de toda la humanidad. Eva no es la cabeza de la humanidad, Adán es la cabeza de la humanidad. Y por ello, a través de él, de generación en generación, todos los seres humanos van recibiendo la herencia del pecado, y por eso todos los seres humanos ya nacemos con la inclinación a pecar de múltiples maneras. Por esa herencia que hemos recibido de nuestra cabeza representativa, que es Adán. Y generación tras generación, ese pecado va transmitiéndose de Adán a través del hombre, no de la mujer, a través del hombre, a través del Padre. Y es así como Jesús, al no tener un padre humano, no tiene entonces tampoco ese pecado heredado que viene desde Adán por la línea paterna. Recibe su humanidad de María, pero no hereda legalmente el pecado. Es hijo de Dios, su padre es Dios, no tiene un padre humano, que hace parte de la línea desde Adán, que van pasando de generación en generación el pecado. Y es por eso que en el verso 35 también a Jesús se le llama el santo ser. Eso no se puede decir de ningún otro ser humano. No sé si entre ustedes alguna hermana está viviendo la experiencia de tener un bebé en sus brazos, algún recién nacido, o algún sobrino, algún nieto. Bueno, pero cuando tenemos un bebé en nuestros brazos, solamente evocan en nosotros pensamientos de ternura, de hermosura. Pero la condición real de este bebé es que allí potencialmente ya es un pecador. Desde antes de nacer ya era un pecador. Y a medida que irá creciendo, se irá perfeccionando en formas de pecado. Y esto es prueba experimental o experiencial más bien, de que todos descendemos de un mismo padre en común, Adán. Pero Jesús no. Por eso de Jesús se dice el santo ser que nacerá. Solo de alguien, solo de una persona en la historia del ser humano, se ha podido decir que es un santo ser. No nuestros hijos, ni nosotros cuando éramos bebés, ninguno de ustedes, solo un ser, y solo de un ser se ha dicho, es el santo ser que nacerá. Eso es lo que dice el verso 35. Aquí tenemos entonces una persona perfecta, una persona inocente, una persona limpia, pura, sin pecado, sin mancha. Dice el verso 36. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces, podemos notar que Juan el Bautista le llevaba 6 meses a Jesús. 37. Dice el ángel, porque nada hay imposible para Dios. Y nada imposible para Dios porque hizo que la mamá de Juan el Bautista, que era estéril, pudiera concebir. Pero sobre todo, hizo que una virgen concibiera. Nada imposible para Dios. Verso 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Qué relato tan hermoso. Vamos a mirar ahora ahí mismo en Lucas el capítulo 3. Vamos a ir a Lucas 3. Y vamos a mirar el versículo 23. Lucas 3, 23. Lucas capítulo 3, 23. Estamos saltando algunos eventos importantes y estamos concentrándonos en sucesos clave. Lucas 3:23 dice así, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Según se creía, porque realmente él no era hijo de José. Recordemos que María concibió siendo virgen, ¿no?
Obviamente, las escrituras registran que María, después de tener a Jesús, se casó con José y ya tuvieron hijos normalmente, por medio de la relación sexual dentro del matrimonio. Pero Jesús fue el único caso de una concepción milagrosa. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Fue la profecía que ayer revisamos. Ahora, los he traído a este versículo de Lucas capítulo 3, para que ustedes noten que ahora tenemos a Jesús de 30 años, pero en este párrafo en particular, ustedes si leen de ahí para abajo 24, 25, 26, y bien, ven una genealogía. ¿Qué es una genealogía? Una genealogía es una lista de padres ascendentes. Esa es una genealogía. O también puede ser una lista de hijos descendientes. En este caso, se comienza por Jesús y se analiza la genealogía hacia arriba, es decir, por los padres ascendentes. Y es un listado muy, pero muy especial. ¿Por qué? Porque en esa genealogía de padres ascendientes se dan muchos nombres, pero algunos de ellos los hemos estado viendo en esta única historia. Por ejemplo, miren el verso 33. Hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. Ahí está. Ya lo habíamos visto, uno de los 12 hijos de Jacob. Y ustedes miran el verso 34 y dice, Judá, hijo de Jacob, Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham. Muy bien, esa es una sola historia. Y esto nos confirma que el Señor está cumpliendo las promesas que le hizo a los padres, Abraham, Isaac, Jacob y Judá, que de su descendencia vendría el Salvador, que bendeciría a todas las familias de la tierra, incluidos colombianos, gracias a Dios. Verso 36. Hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé. Ahí está. Recordemos que en tiempos de Noé el Señor salvó a él y a su familia a través de un arca con una sola puerta. Y finalmente en el verso 38 dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y con llegar a Adán en esta genealogía, lo que se nos evoca, lo que se nos trae a la mente, es que Dios es fiel. Él había prometido que enviaría al Salvador desde el tiempo de Adán, y esta genealogía nos confirma que sus promesas son fieles. Pasaron años, pero el Señor cumplió y envió al Salvador, descendiente de Adán, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá y otros más. Bien, ahora quiero que por favor vayamos a el siguiente libro. Después de Lucas está Juan. Vamos a ir a Juan, que es el cuarto evangelio. Juan, y nos vamos a ubicar en el capítulo 1. Juan capítulo 1. Recordemos que ya Jesús tiene 30 años, como habíamos visto. Juan capítulo 1. Vamos a ubicarnos en el versículo 29. Recuerden que estábamos en Lucas, ahora vamos al libro que está después de Lucas, que es Juan. Nos ubicamos en el capítulo 1 y leemos el versículo 29. Dice el versículo 29 así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, es decir, Juan dijo de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra vez, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas palabras dijo Juan señalando a Jesús el primer día de su manifestación y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Quiero que observemos varias cosas importantes de este verso. Ya Dios por años, desde Adán y Eva, venía preparando al mundo, venía preparando a esta nación de Israel para saber por qué Jesús sería llamado el Cordero de Dios. Porque todo lo que hemos visto
es que este es un animal que Dios escogió desde el principio para arrancar tal vez las pieles de estos animalitos y vestir a Adán y Eva, aunque allí no se dice que fueron corderos, pero por inferencia creemos que lo fueron. Ya después es más claro que son las ovejas las que Dios está usando para representar al pecador en el altar del juicio. Y ya Dios venía preparando a la humanidad y particularmente a esta nación para entender por qué Jesús sería llamado el Cordero de Dios aquí en su primera manifestación oficial, pública, el Cordero de Dios. Porque así como los corderos en el Antiguo Testamento fueron usados por Dios como símbolo de inocencia y de perfección, habilitados así para representar al pecador, llevar los pecados del pecador, morir por el pecador. Jesús es el Cordero, pero ya no un animal, sino el Dios hombre, hecho semejante a ti y a mí, de carne y hueso, humanos, de alma humana, de naturaleza divina, una persona única, pero hecho semejante a nosotros, ser humano. El problema con estos corderitos en el Antiguo Testamento es que eran temporales y cada vez que se pecaba, prácticamente había que sacrificar cordero. ¿Por qué? Porque la sangre de estos animales realmente no quitaba el pecado, sino que aplazaba la ira de Dios. La aplazaba simplemente. ¿Por qué? Porque no eran un sustituto perfecto del pecador. Un sustituto perfecto del pecador tendría que ser otro ser humano, porque el que pecó es un ser humano. Adán y todos sus descendientes, ustedes y yo. Así que solamente un ser humano podría ser el sustituto perfecto, adecuado, para dar su vida y salvar definitivamente a los pecadores que en él confíen. Una oveja no era una solución duradera. Era una solución temporal. Fue la solución que Dios dio mientras venía Jesucristo. Pero ahora que Jesucristo ha llegado, se dice de él que es el Cordero de Dios, el Cordero perfecto. Él por fin va a poder hacer algo que no podían hacer estos animalitos, y es quitar el pecado. Esos animalitos, al derramar su sangre, solo temporalmente aplazaban la ira de Dios sobre el pecador. Pero como el pecador volviera a pecar, otra vez tenía que estar haciendo sacrificios. Y eran sacrificios y sacrificios y sacrificios continuamente. Pero se dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita. Es decir, una vez y para siempre. Un solo sacrificio para siempre. Sería eficaz para todos los que en él crean. Y así entonces, a Jesucristo se le llama aquí el Cordero de Dios, el perfecto, el que quita el pecado del mundo. La palabra mundo aquí no significa cada persona nacida en el planeta Tierra, sino significa no solo personas judías, sino que también Jesucristo salvaría a gentiles, es decir, personas como ustedes y como yo, que no somos de esa etnia judía, no somos de esa raza, sino que somos gentiles, es decir, no judíos. Eso significa todo el mundo, no cada persona nacida en la tierra, sino personas de entre los judíos y personas de entre los gentiles. Él venía a salvar a personas no solo judías, sino también gentiles. Ahí tenemos al Cordero de Dios. Así que este animalito, como instrumento de Dios, llegó a su fin. Y ahora, en la escena, está Cristo Jesús, quien va a subirse al altar del sacrificio, la cruz, para representar allí
a los que Él querrá salvar. Muy bien, aquí mismo en Juan, entonces, quiero que miremos el capítulo 4, por favor. Vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Tenemos entonces a este precioso Salvador, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 4. Vamos a leer los versos 4 al 10. Dicen así estos versículos. Hablando de Jesús, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Es decir, a Jesús le era necesario pasar por un territorio llamado Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Notemos que aquí Jesús se encuentra con una mujer samaritana y era como la hora sexta, que es el mediodía, en donde el sol está en su cenit. Es el calor más fuerte del día. Dice el verso 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Verso 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Por problemas históricos que no podemos ahora ver, judíos y samaritanos eran dos regiones que estaban contiguas la una a la otra. Estaban compuestas estas dos regiones de personas que tenían un tronco común familiar, pero los judíos eran todavía una raza pura, descendiente de Abraham, pero los samaritanos, aunque tenían en su genética sangre de Abraham, se habían mezclado con gentiles en el pasado. Y por eso los judíos consideraban que los samaritanos eran inmundos, no eran verdaderos judíos. E históricamente, esto ha generado o generó en su momento una lucha entre estas dos regiones al punto de que había cero trato entre los unos y los otros. Sin embargo, Jesús, siendo judío, pasa por Samaria y habla con una mujer samaritana, lo cual no era bien visto. Jesús le pide de beber a esta mujer. Versículo 10 dice así, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Qué interesante conversación. La mujer le reprocha a Jesús porque él, siendo judío, le habla y le pide a ella como samaritana. Pero Jesús le dice, bueno, mujer, más bien si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí agua y yo te daría agua, pero un agua que él llama viva, agua viva. Esto es interesante. Miremos el verso 13. Respondió Jesús y le dijo a la mujer, cualquiera que bebiere de esta agua, es decir, la del pozo en donde la mujer estaba sacando, dice Jesús, volverá a tener sed. Por supuesto, es una agua física, es una agua natural, y si uno la bebe, pues le calma la sed a uno por un instante, pero uno va a volver a tener sed. Verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, así que Jesús ofrece un agua que no está en el pozo. Dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, en el que la reciba, en el que la beba, una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta es una promesa magnífica de Jesús a la mujer samaritana, que históricamente debería ser considerada enemiga. Ahora Jesús va a gente considerada enemiga y ofrece allí un agua que no es del pozo físico, es un agua que él la llama agua de vida, agua que salta para vida eterna.
Esa es una promesa impresionante. Ahora, sigamos leyendo hasta el verso 19. Miren el verso 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella no entiende de qué agua le está hablando el Señor Jesús todavía. Ella piensa que es un agua física, pero algo así como milagrosa que va a calmar su sed física. Ella no entiende exactamente a qué se está refiriendo Jesús con esa agua de vida. Pero el Señor Jesús se lo va a explicar de una manera muy pedagógica. Miremos el verso 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Bueno, esto es muy sorpresivo en esta conversación porque Jesús la está probando, pero la está ayudando. Y le dice que llame a su marido, pero Jesús sabe que ella en su casa no tiene un marido, sino que está en una relación de adulterio y que en esta área de su vida ella ha pecado mucho. Lo que Jesús quiere es revelar que ella tiene una necesidad de un Salvador y necesidad de otra agua de vida eterna, porque es pecadora. Y si muere en pecado, sin arrepentirse, irá al infierno, al lago de fuego, como cualquiera de nosotros, si morimos sin arrepentirnos y creer en Cristo Jesús. Y lo que está haciendo Jesús aquí es muy misericordioso, es mostrarle que ha pecado. Le ha mostrado que ha pecado a través del 7º mandamiento de la ley de Dios. Recordemos la lección de la ley. No cometerás adulterio. Y le ha revelado que ha pecado en eso. Esta mujer entonces no ha cumplido la ley de Dios en el estándar que Dios ha dejado. Es decir, no violar un solo mandamiento ni una vez en la vida, ni externa ni internamente. Esta mujer ha violado todo. Necesita agua de vida. No necesita el agua del pozo. Necesita agua de vida. Necesita un agua que le dé vida para que cuando ella fallezca no vaya eternamente al lugar de tormento, sino esté siempre en la presencia de Dios, en donde hay gozo indecible, incomparable en la presencia de fulgor y de gloria de Dios. Esto es lo que Jesús le está ofreciendo. Y por eso le ha mostrado su pecado. La respuesta de ella, cuando se ve expuesta por el Señor Jesús, es, verso 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Es decir, ella reconoce que sí. Él le ha dicho su pecado y su vida. La ha descubierto. Y por eso el Señor Jesús le va a explicar de qué se trata el agua de vida. Le está ofreciendo salvación eterna. No le está ofreciendo calmar su sed física, sino salvación eterna. Es lo que tú también necesitas, así como yo. No necesitamos mejores estudios, mejores trabajos, mejores salarios, mejor ropa, mejores tenis, mejor carro, mejor casa. Eso está muy bien. Pero necesitamos entender cómo no morir eternamente bajo la ira de Dios. Y en Cristo está la única puerta de salvación como en el arca. El agua de vida. Ahora, ustedes recordarán, y quiero que mi hermano Richie recuerde con una lámina esto, en el Antiguo Testamento el Señor ya nos había preparado para entender esto. ¿Se acuerdan de Israel caminando en el desierto y no tenían agua? Una roca fue herida para que de esa roca salieran aguas abundantes para que el pueblo tomara, y ustedes lo están viendo en la imagen. Y ahora el Señor está hablando con esta mujer en términos de recordar esa agua milagrosa. Y le dice, esta es el agua que tú necesitas, agua milagrosa. Seré herido y brotarán de mí aguas para ti. La sangre del cordero sería agua abundante para que esta mujer pudiera ser salvada. Y para que tú puedas ser salvado, así como yo.
Miremos el verso 25 y 29, o 25 al 29. Dice así. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Esta mujer esperaba en el Mesías. Interesante, la palabra Mesías significa el ungido o el Cristo. La palabra Mesías es la expresión hebrea de el escogido o el ungido. El escogido para salvación, que es el Salvador, que es Cristo Jesús. Y la palabra griega para ungido es Cristo. O sea, Mesías y Cristo realmente significan lo mismo, solamente que en dos idiomas diferentes. Mesías significa el escogido de Dios en hebreo y Cristo significa el escogido de Dios en griego. Escogido para la salvación. Esta mujer esperaba en el Mesías. Volvamos a leer el verso 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y miren la respuesta de Jesús en el verso 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Cuando leo esto, se me erizan los pelos. ¿Qué tal si pudiéramos haber estado en esa conversación? Alguien que ha sido prometido por años y luego tener el privilegio de ir a una mujer que era nada, una enemiga de los judíos, una mujer en pecados abominables, y Jesús fue a ella. Jesús se interesó por un alma y la salvó. Le mostró, yo soy el Mesías, yo vengo a darte agua. Agua que te salve eternamente. Y sigue diciendo el verso 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahí está, o Mesías, es decir, el escogido. Ahora vamos a saltar al 40, versículo 40, dice así. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué preciosa promesa cumplida. Desde el Edén Dios prometió que vendría el Salvador. Ese Salvador es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y empezó a salvar a enemigos. Y ellos fueron salvos por esa agua de vida. Esa sangre derramada que sería luego entregada, dada, fluida para aquellos que habrían de ser salvados. Ahora quiero que saltemos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Miremos verso 25 en adelante. Juan 6, 25. Creo que estemos ahí. Ahora, antes de leer este pasaje, quiero advertir algo. Si ustedes miran atrás, si hacen una lectura de los versículos anteriores, miren cómo comienza el capítulo 6. Hay un título en sus Biblias, allí en la Reina Valera, en el capítulo 6. Dice, alimentación de los 5,000. Este fue un milagro tremendo que ocurrió cuando Dios estaba enseñando a una enorme cantidad de personas. No 5,000, más de 5,000. Eran 5,000 hombres, pero no estaban contadas las mujeres y los niños. Y esta multitud, escuchando a Jesús, vio cómo pasaban las horas y Jesús tuvo compasión de ellas, no tenían nada que comer, y con unos pocos panes y peces, Jesús, Dios hecho hombre, multiplicó esta comida y todos comieron. Un milagro impresionante. La gente quedó muy impresionada con este milagro. Así pues, el verso 25 nos dice lo siguiente allí en Juan capítulo 6. Juan 6, 25. Dice así. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, es decir, maestro,
¿cuándo llegaste acá? Esto fue después de que los alimentara milagrosamente. Verso 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ese es un regaño impresionante. El Señor Jesús, que es Dios hecho hombre, conoce los corazones de los que dicen seguirlo, y Él sabe que estas personas lo están buscando y lo están siguiendo, no porque han comprendido, este es el Salvador, sino porque este les había dado de comer. Y querían hacerlo rey, como dicen los versículos anteriores, para que Él fuera por decirlo así, un cajero automático, hablando en términos modernos. Fuera la fuente de su pan y de sus pescados diarios. Tenía una mentalidad materialista. Muchos hoy igualmente buscan a Jesús para tener mejores trabajos, mejores posiciones sociales, un mejor auto, una mejor casa, un mejor salario, y ustedes saben que iglesias así, llamadas iglesias entre comillas, están regadas por el mundo y que usan como pretexto la palabra Jesús, pero realmente están buscando su bienestar personal. Y Jesús sabe que estas personas lo están buscando porque habían visto horas antes cómo milagrosamente había multiplicado panes y peces para todos. Y Él les dijo, ustedes me están buscando no porque crean que yo soy el Salvador, que vengo a solucionar el problema más serio, que es el del pecado, que les matará eternamente, sino porque ustedes quieren que yo les esté dando pan y pescado todos los días milagrosamente. Jesús lo puede hacer, pero no vino a eso. Jesús no vino a darnos una mejor casa, a darnos algo de más para la alacena. Por supuesto que Dios es fiel y nos da de comer todos los días, pero no se hizo hombre, el Hijo de Dios, para esas trivialidades, para tener mejores zapatos y ropa y pan. Él no vino a eso, vino a solucionar un problema terrible desde Adán. El pecado está matando personas y están yendo al infierno eternamente. Vino a hacerse hombre para entregarse al sacrificio y morir por otros para que los que crean en Él no mueran eternamente. Sigue diciendo el verso 27. Jesús dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre, el escogido para salvación, el Mesías, el Cristo. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Parecen muy espirituales, ¿no? Pero no lo son. 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es lo que los hombres tienen que hacer. Creer en Jesús, en el que Él ha enviado. Esto es lo que ustedes deben hacer si no lo han hecho allí del otro lado de la pantalla. Es mi deber también creer en Él. Verso 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Estos son unos descarados. Acaban de ver cómo había multiplicado los panes, los peces, y tomaron esto y lo malinterpretaron y quisieron hacer de Jesús un rey que les diera alimentación diaria. Pero ahora que son confrontados por Jesús en su incredulidad de corazón, ellos dicen, haz más para que creamos en ti, haz más milagros para que creamos en ti. Y ellos citan un evento que nosotros vimos en este estudio, verso 31. Nuestros padres, dijeron ellos, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ellos están equivocados. Ellos dijeron, mira, Jesús, haz más milagros. Haz milagros potentes.
como lo hizo Moisés cuando hizo que descendiera pan del cielo. Y Jesús corrige, no fue Moisés. Dios da el verdadero pan del cielo. Y dice el verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Así que Jesús dice, yo soy el verdadero maná. ¿Recuerdan ustedes ese evento? Quiero que Richie muestre la escena ahí en imagen. Cuando Dios provee el maná. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos esa lección cómo este maná era milagrosamente hecho por Dios? No lo hizo el hombre, fue hecho por Dios, enviado del cielo a la tierra para dar vida a este pueblo. Todo esto era una figura de Jesús, que también fue enviado del cielo a la tierra para dar vida al mundo. Él es el verdadero maná. Y ellos no entendieron que lo que Dios había querido enseñarles con el maná es que esperaran una señal, porque así iba a venir un pan, pero un pan no para saciar el vientre, sino para satisfacer la necesidad más grande del ser humano, ser librado de la esclavitud del pecado para no morir eternamente. Ellos no estaban entendiendo esto. Jesús les recuerda, todo eso del Antiguo Testamento me señalaba a mí. Aquí estoy, yo soy el verdadero pan del cielo. Ahora ellos, en el verso 34, dicen, Señor, danos siempre este pan. Ellos no están entendiendo, como la mujer samaritana al principio no entendía a qué agua se refería. Ahora ellos tampoco entienden a qué pan se refiere Jesús. Jesús está explicándoles que este es un pan para que ellos no mueran eternamente. No es un pan como el maná, para que tuvieran vida física. Esta es vida eterna. Jesús es un pan para vida eterna. El maná en el Antiguo Testamento era un pan para vida física, pero era simbólico, representativo de lo que haría Jesús. Y por eso en el verso 35 Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Creer en él. Ahí está la salvación de los hombres. Ahí está el agua de vida eterna. Ahí está el pan de vida, que en el Antiguo Testamento fue representado. Ahora quiero que saltemos al versículo 48. Vamos al verso 48. Dice así el verso 48 de este mismo capítulo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, porque ese no era un pan para la vida eterna, era solo un pan que era una figura de Cristo. Verso 50. Jesús continúa, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo, dijo Jesús, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Allí en la cruz, ese era el pan que se entregaba para ser despedazado, molido, para que los pecadores que en él creyeran tuvieran vida eterna. Verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Estaban pensando en términos de canibalismo, no entendían. Jesús ya lo explicó. El hecho de decir en términos tan fuertes, coman mi carne, no significaba que literalmente ellos tenían que comerlo. Comer es un símbolo de fe. ¿Por qué? Porque cuando uno come, el cuerpo, nuestro organismo, compenetra con los nutrientes de la alimentación. Y esto es lo que ocurre en la fe. Cuando un pecador como yo creo en Cristo Jesús, ahora soy uno con Él. Ahora soy de Él y no moriré eternamente. Ninguno de los que son de Él morirá eternamente. Es un símbolo de fe. Es una manera de decir, creen en mí. Ya el Señor lo había explicado. Y por eso, en el verso 53, el Señor Jesús dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Se está refiriendo a la fe. Créanme, para que seamos uno, para que estén conmigo para siempre. Verso 54.
Jesús continúa: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto es lo que está ocurriendo. Todo aquel que muera aquí creyendo en él, en el día postrero, será resucitado en cuerpo y alma. ¡Qué esperanza tan hermosa! Y finalmente el verso 58. Jesús dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Jesús, entonces, hoy nos ha mostrado tres cosas importantes. Uno, Él es el Cordero de Dios. No una ovejita imperfecta como esta, en el sentido de que este no era un pago adecuado por el pecador, porque el que pecó no es un animal, sino un ser humano. Él es el Cordero perfecto. Dos, Él es el agua de vida. No como el agua del desierto, que aunque tipificaba al Salvador, era un agua imperfecta aún. Y Él es el verdadero pan del cielo. No como el maná del Antiguo Testamento, que era solo para la vida física y era un pan que se dañaba. Este pan es el verdadero pan que da vida al mundo. Mi pregunta para ti en esta noche es: ¿el sacrificio de este Cordero de Dios te ha cubierto a ti para siempre en salvación? ¿Has creído en Jesús, en el Cordero de Dios? ¿Ya has bebido del agua de vida eterna que solo Él ofrece por la fe, creyendo en Él? ¿Ya has comido este pan del cielo por la fe, que es Cristo Jesús? Si no has hecho eso, morirás eternamente. Ni tú ni yo sabemos cuándo será el día de nuestro fallecimiento, pero una cosa es cierta bíblicamente: después de fallecidos no hay oportunidad de volver. Y si morimos sin habernos arrepentido de nuestros pecados y haber confiado en el Cordero de Dios, en el agua de vida y en el pan de vida, enfrentaremos juicio eterno para siempre, sin descanso. Pero si hemos creído en el Cordero de Dios, si hemos bebido esa agua de vida y si hemos comido este pan de vida, entonces ya somos salvos. El Señor lo prometió: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo le levantaré en el día postrero. Así que te animo a que si no has creído en este Salvador, ahora debes creer. Este es el tiempo. Tal vez no tengas oportunidad de escuchar otra lección más. Debes arrepentirte de tus pecados, porque sabes que no has cumplido la ley de Dios como Él exige que se cumpla. Y por eso necesitas a un Cordero perfecto que sí cumplió la ley, para que Él la cumpla por ti, para que Él muera por ti y para que Él, teniendo vida, te dé a ti vida también.